Buenos días, Alina. Buenos días, Nico. ¿Cómo están? Buenos días. Ok, vamos a ver. Ya Alina nos dio los puntos que vamos a ver en esta sesión. Y quiero que me digas, Nico, cómo, cuál es el peso energético del nombre con el que llega aquí a la sesión y cuál es la energía con la que se presenta en la sesión. 5, 4, 3, 2, 1. Lo que yo em, siento al ver el peso de su nombre, Ira, es como un lazo, como si su nombre se estira para tomarse de algo, pero no se toma de nada, como si se contrae y se lanza para significar algo, pero vuelve a su estado como de insignificancia. Y su energía parece como, o sea, la imagen que tengo, la primera imagen es como la de un álamo, como la de un arco, y es como si ese arco representara una entrada hacia su ser, pero ella está como afuera del arco, como con todas sus cosas, como que no puede cruzar. O sea, está como en el quicio ahí de la entrada y ni entra ni sale. Ajá, o sea, no, más bien no es posible salir porque es como si no estuviera adentro, pero está como del lado de afuera del álamo, del arco. Ok. ¿Qué es lo que la pone en esta situación o en esta circunstancia? ¿De dónde viene para ponerse o establecerse en esta forma de no estar ni adentro ni afuera? Mm. Hay como, haz de cuenta que si yo toco a la Alina que está afuera, cuando yo la percibo a ella, tengo una sensación, por ponerle una característica fluida, manejable hasta cierta forma, pero cuando toco la energía que está dentro de su cuerpo, que representa este álamo, se siente como otra cosa totalmente diferente, Ira. Lo que entiendo que está pasando aquí es que hay dos vías, o durante la gestación de este cuerpo no se enlazó la capacidad energética, o Alina llegó después de que el cuerpo ya había nacido. Vamos a checar esas dos opciones. Vamos atrás. Quiero que verifiques la gestación y quiero que verifiques la forma de encarnar de Alina. Si fue dentro de la gestación o fue cuando nació y que se encarnó después de haber nacido. Yo observo, Ira, que el cuerpo del feto se desarrolla. Observo que de alguna manera su desarrollo no es tan caótico, aunque la madre tiene varios momentos como de fatalismo. Por ejemplo, en 9 meses tuvo dos o tres,
como de una incluso sensación de persecución, como una paranoia. Ujú. Pero en esta tercera paranoia, Ira, ella hace algo como empuja su cuerpo, y lo que entiendo es que entra en labor de parto, pero energéticamente no, no estaba listo el bebé como para su nacimiento. Es como si el bebé hubiera nacido físicamente vivo, pero sin una esencia. Sí. Y es ahí, en esa transición, que en realidad no duró mucho. O sea, Alina entró como en el sexto o séptimo día del bebé sin esencia. Ujú. Y observo, Ira, que es incluso como, mm, es incluso hasta como una conversación que hay como con la madre, porque la madre notaba al feto así, o sea, sin vida, aunque estaba vivo, sin vida. Cuando lo abrazaba no lo sentía, y es como si ella pedía de esa vida, que el bebé obtuviera esa vida, como que terminara de nacer o algo así. Ujú. Ok, entonces vamos ahí. Vamos a ver en el momento en que Alina abandonó este cuerpito para nacer. Vamos a ver qué pasó, qué sucedió ahí. Como, O sea, en el momento de nacer, que nació el cuerpito, pero que la almita no encarnaba todavía completamente en el cuerpo, ahí qué pasó, en qué momento esto no se llevó a cabo, tuvo que haber sido meses antes. Quiero que de sí, ahí... lo que Ujú. yo entiendo es que es en estas paranoias Ah, ok. que la madre tenía. Ella disfrutaba todo su campo, y es como si entre la segunda y la tercera, ella empuja al alma fuera del cuerpo, como en una conversación interna de la incapacidad que iba a ser como de madre, o a lo mejor en las dificultades que podría tener durante la vida, y miedo a que naciera el mismo. Entonces lo que hace el alma es simplemente recorrerse, por no sentir en un momento importante la contención de la vida. Ok, Y entonces, esa alma pues no es Alina. entonces vamos atrás. Primero, quiero que Alina empiece a identificar estos episodios que caracterizan a la mamá en estados, pues, no sé, de manía o de alteración o como ella los identifique, y empezar a entender cómo ella se fue no adentrando en estas situaciones de euforia o de irritabilidad o de lo que sea que la madre esté viviendo. Y quiero que identifique todas estas formas, ya sea como sensaciones o como emociones de tristeza, desesperanza, pérdida de interés hacia la vida, cambios de apetito, cambios de sueño, irritabilidad, como una reacción programática de un miedo compulsivo para esta parte de no saber qué hacer en la vida. Quiero que lo identifique y empiece a transformar la forma en la que ella va aprendiendo a no saber qué hacer en la vida como parte del miedo compulsivo que hereda de la madre y bloquea sus propias habilidades. Sí, porque eso se encuentra en el cuerpo físico. Es como si eso se hubiera colocado en el feto, Ira, en las zonas como debajo de las axilas, como en la entrepierna. Creo que allí se encuentran como algunas glándulas, Ujú. em, y como programaciones en el cerebro, en donde el cuerpo físico se inhabilita al encontrarse en situaciones trascendentes o adrenalínicas incluso, Ujú. como si el cuerpo tuviera la condición o la orden de no funcionar. Ok, ok. Entonces aquí quiero que empiece a transformar todas las creencias profundas acerca del castigo, de la insatisfacción, del sufrimiento y del creer
que es un error de la vida permanecer en un estado o de vida donde es más fácil sentirse como desaparecido, sentirse como inexistente, sentirse como que no necesita estar ahí y que lo único que necesita ella es como esta parte del castigo, como esta parte de sentirse menospreciada y humillada siempre a partir de esta sensación de es como si fuera un miedo epidémico que tiene y que se va desarrollando a lo largo de toda su gestación, porque son los miedos epidémicos de la madre, donde ella siente peligro por su vida, por la gestación que está llevando en su vientre, pero también siente peligro por la vida que está llevando en el vientre. Entonces es como si ella misma fuera bloqueando todas sus formas, sus habilidades, sus estructuras intuitivas a través de miedos, ansiedades, inseguridades, vergüenza, desamor y rechazo, porque en el fondo hay un rechazo. Es como si la madre en el momento de la gestación, Ira, hubiera pasado por una depresión o un como tipo como de reacción nerviosa al estar embarazada. Ujú, De alguna forma, el miedo que entiendo intrínseco, ujú, o el mensaje oculto que la madre transmite es una creencia en donde al dar vida se pierde la vida propia, ujú, y es como si ella hubiera entendido su embarazo como un tipo como de intercambio. ujú, Entonces lo que provocó fue que el feto se viera condicionado o se viera obligado a suplantar ese intercambio de vida. Y es de alguna forma como lo que provoca ir a que se separen las dos versiones, porque está la versión de la perspectiva de la madre y está la versión de la perspectiva del alma, que es Alina, y que juntas entraron al mismo cuerpo y crearon automáticamente una relación como de agua y aceite, en donde pues nunca pudo haber como un abrazo complementario entre ambas, porque Alina en su mente oculta le debe la vida a la madre, pero no como en la forma romántica que normalmente decimos, ay, es que los hijos le debemos la vida a los padres. No, ella literal inconscientemente sabe que vivir ella es quitarle la vida a la mamá, ujú. y la mamá siempre le transmitió el mensaje de que porque ella vive, ella se quedó sin una vida. Ok, fíjate aquí, ¿qué está sucediendo en este embarazo? Hay un estrés crónico, hay una falta de acoplamiento dentro de los ciclos circadianos, tanto de la persona gestante como de la persona que está gestando, entonces empiezan a vivir ansiedad y depresión en el embarazo. O sea, tanto la madre como el feto empiezan a sentir esta depresión y empiezan a sentir que su ambiente cada vez es mucho más tóxico y es como si ellas estuvieran haciendo ese ambiente tóxico a través de programas de miedo donde ellas en esta intoxicación es como si se estuvieran haciendo envenenando a ellas solas con su propia toxicidad, como por este estrés que están llevando, por esta falta de comprensión, por esta inseguridad, ansiedad, por vergüenza, por esta forma de vivir patrones traumáticos de autosabotaje en su vida, tanto la madre como Alina siendo gestante. Entonces, quiero que empiece a transformar y cambiar todos estos programas de miedo que ha aceptado a través del nivel genético y del nivel histórico. Quiero que vaya cancelando, que vaya extrayendo, que vaya resolviendo y que vaya reemplazando las energías que sean necesarias para que estos programas no se vivan como una reacción natural de estar viviendo siempre en un estado de emergencia. Sí, lo primero que observo que hace Alina es como desprenderse como de toda la creencia a la vida hecha fuera de su propia vida. Es un juego de imágenes mentales, sensaciones, Uh -huh.
y recuerdos de lo no vivido, ujú, en donde proyectó toda su vida fuera de su cuerpo. Es que es la misma ida y vuelta de la sensación de ella también, pues no haberse gestado dentro del cuerpo de la madre, sino haber llegado al cuerpo gestado. Entonces ella termina como por desacoplarse, como para colocar todas las partes por fuera sin mezclarse. Entonces se divide y observa el vientre, ujú, el cuerpo, ujú, su mente y su energía. ujú. Y, o sea, y la energía incluye, la mente más bien es como una unión entre la mente y emoción y su energía. Entonces están todas las partes así por fuera, y lo que observo que hace al separar es que está desenredando o está desmanchando la fricción que se pudo haber creado, porque en algún punto pues estas se colocaron o de forma desorganizada o de forma sobrepuesta, siempre apretando la una a la otra. La emoción no se sentía parte del cuerpo, el cuerpo rechazaba la energía no conectaba con su mente, y todo este conjunto obviamente rechazaba al aspecto de la madre. Entonces, al separarlos, lo que está haciendo es que cada uno se está filtrando de su punto para iniciar como con una limpieza importante. Ok, primero quiero que empiece a trabajar esta parte del estrés materno que se vuelve estrés gestacional para ella, donde el sistema nervioso central y periférico se ve muy afectado. ¿Por qué? Porque empieza a crear en su salud mental sensaciones de ansiedad y de depresión que vive la madre, pero también el feto. Y en esta ansiedad y depresión es como si este feto no puede fluir en una estabilización emocional. Sí, porque al entrar a un cuerpo estresado, lo único que pudo hacer en el transcurso de la vida, pues estresarse, ¿no? Entonces empezaba como a tallar o a disfurcar las conexiones que podía haber entre su raciocinio, entre sus sensaciones químicas y entre las sensaciones de lograr o terminar las cosas. Siempre se manejó em, como un discurso como suficientonista, no sé cómo decir, o sea, para ella el siguiente paso era lo suficiente, pero una vez que llegaba ahí no era suficiente. Ujú. Entonces siempre se quedaba como a deber, o nunca le sabían las cosas como ella quería que supieran. Entonces este comando lo que está haciendo es limpiar todas esas sensaciones y generalidades que se pudieron haber gestado por la costumbre de su cuerpo y su energía, al sentirse rechazada. Pues al final, sí, como mencionas tú, es un enorme rechazo, no es una enorme sensación de no bienvenida, Ujú, más que por no ser bienvenida, porque justo lo que la hace llegar es que la madre deseaba la vida de su feto. ujú. Es más bien la sensación de que el feto no fue creado con esa bienvenida también. Entonces Claro. es todo un conjunto como de emociones muy fuertes, porque hay mucho amor, claro, porque su alma llega a este cuerpo con el amor que la madre lo solicita, pero el feto no tuvo ese amor previo. Entonces es como un choque importante como de amores y de soledades también. Claro, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver esta parte infantil. Ella, por lo que nos está mostrando, ha vivido diferentes tipos de abuso, tanto físico como emocional, como negligencias, como abuso de económico, psicológico, pérdida de seres queridos. Toda esta situación la ha puesto en una situación de inestabilidad desde la niñez. Entonces, aquí, primero, quiero que empecemos a trabajar este estrés crónico que va viviéndose desde un trauma infantil. Y este trauma infantil es desde el momento en que ella nace y que la almita entra después por pedido de que viva, aunque está viva físicamente pero sin alma. Cuando entra el almita también es un abuso, también físico, emocional. Desde ahí esta parte de la aceptación, esta parte de la negligencia, esta parte de la muerte y de la vida, genera en ella un estrés crónico, donde tiene problemas con los amigos, tiene problemas con los familiares, tiene problemas con los
situaciones laborales, tiene problemas financieros. ¿Por qué? Porque todo esto va generando un estrés crónico desde este trauma infantil. Quiero que empiece a trabajarlo y quiero que empiece a limpiar toda la forma en la que ella se va conectando a través de sus propios dolores. Primero trabajamos el miedo, pero ahorita a través de sus rechazos, resentimientos, remordimientos y rencores. Sí, son como esencias burbuja, no sé cómo expresarlo, como si fueran contenciones, burbujas, aleaciones, uniones, como de todas estas percepciones o sensaciones que hacían que su cuerpo, en su piel específicamente, sintiera su piel una separación importante al resto de su organismo, como incluso como si la piel fuera el condicionante, el limitante, el asfixiante, y en vez de sentir la propia, la sentía como un recubrimiento pesado. Ese recubrimiento pesado luego se transpolaba a otras partes de su energía y de su cuerpo, en donde también tenía la sensación de que lo cargaba de más o invertía demasiado para que algo tan sencillo se pudiera lograr o se diera. Era como si, ahora que está como, bueno, por usar la referencia esta de los aranceles, es como si ella le costaba demasiado hacer intercambios dentro de su cuerpo porque había partes de ella que pedían de más. Por Ujú, ejemplo, el movimiento físico a ella es como si el costo como por ejemplo una población general es mucho más alto. ujú. El crear una estrategia en su mente, el costo es mucho más alto. Es como si, incluso como si ella se hubiera, el cuerpo y la energía se hubieran condicionado a no estar como un estado parejo. Y creo que observo por Keira, porque tiene que ver en dónde estaba ella antes de que llegara al cuerpo. Ajá. Y ella tenía el alma que era Alina, o sea, el ser espiritual que era Alina antes de encarnar en este cuerpo, tenía rechazo a la vida. De hecho, por eso no se gestó o no Ajá. buscaba gestarse. Era Ujú, como si el alma deseaba mantenerse como en un estado, pues como aparentemente ausente, ujú, pero también muy presente en la vida, porque observo que se manifestaba como un fantasma. ujú. Observo que incluso hay como toda una leyenda alrededor de ella, en donde es como una cautiva o algo por el estilo, ¿no? Entonces maneja esta esencia del enjaulamiento, esta esencia de que su espacio la contiene de más y todo, y con esa percepción ella llega al cuerpo. Sí, o sea, en esta forma de estar vinculado o vinculada a estas entidades que no permiten la, la libertad, ¿no? Pero bueno, aquí manejándolo así como lo estamos haciendo, la entidad no te va a tener la posibilidad de seguir eh, atada a ella de ninguna forma. ¿Por qué? Primero, vamos a trabajar con esa parte cerebral donde ella siente esta bipolaridad y estamos hablando de que siente lo bueno y lo malo en extremo, como que para ella no hay puntos medios, y entonces en esta forma ella empieza a incluir esta parte de la corteza prefrontal y el sistema límbico y la amígdala como una parte de ley. O sea, esos recuerdos, sean de ella o no sean de ella, son ley para ella. Y entonces hay que cumplir con estas formas o con estas estructuras. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Todos los neurotransmisores empiezan a invalidar esta parte de su equilibrio, tanto químico como emocional. Entonces quiero que empiece a trabajar con esta parte cerebral, con esta corteza prefrontal, con el sistema límbico y con la amígdala, empezando a gestionar una nueva forma en que los neurotransmisores empiezan a gestionarse en alimentación de serotonina, de dopamina, de neurodronalina. Todos estos neurotransmisores empiezan a jugar un papel importante en toda la regulación de todo su estado de ánimo y de toda su dependencia energética a cualquier otra forma, estructura o entidad.
Sí, a lo que yo observo que ella hace es como restablecer el punto de unión. Es como, obviamente ella no puede ir hasta el primer momento de la gestación, ella va al primer punto en el que se encuentra con el cuerpo. Ujú, ujú. En esa instancia, Ira, ella decide cambiar como la conexión a partir de hacerlo desde un punto en donde consideraba la vida como algo bastante importante. Al final esta sensación de siempre pertenecer a la tierra, conectada con estas entidades y todo eso, la hacía añorar la vida, pero Ujú, desde el miedo de vivirla. ujú. Y lo que transformó, por ejemplo, con este comando es que llega a ese punto de unión sin el miedo a la vida. Llega y abraza la idea de gestar la vida dentro de ese cuerpo, abraza la idea de las sensaciones que pudieran estar en ese cuerpo. Ajá. Y observo como si la escena cambiara, Ira, porque es como si a la hora en la que entra, en vez de continuar como un bebé como dócil, hay un enorme berrido, como un grito o un llanto en donde el bebé declara, ya estoy vivo. Ok, Es como si el bebé berrea y la madre se emociona porque lo siente como vibra. ok. Aquí vamos a hacer otra cosa. Quiero que en esta parte de todos los neurotransmisores empiece a eliminar esta parte de resentimientos que pudieron haber quedado en el inconsciente hacia la madre, hacia las estructuras que la sometían. Pueden ser entidades, pueden ser energías, pueden ser lo que sea, no me interesa. Quiero que empiece a transformar la forma en que juega el papel de regulación de sus estados de ánimo a través de sus hormonas. Quiero que empecemos con el cortisol, con esta parte de los riñones, con esta parte del estrés, la melatonina, con esta parte de las hormonas como la amígdala y como también esta de la tiroides para empezar a regular peso, sueño, melatonina, todo esto para empezar a eliminar todos los desequilibrios que la hacen sentirse en extremo. Si ella elimina de todas estas funciones del cuerpo, de los riñones, de las glándulas, de las hormonas, elimina como las percepciones de doble carga, como si tuviera que gestar la del cuerpo y la de ella, pero ahora en esta unión que tuvo de sin miedo, Ujú, observo que ya no cabe la idea de una separación y por ende lo que se desprende ya no son partes, sino residuos. ujú. Entonces estos residuos al separarse terminan por dejar de presionar o apretar muchas zonas de su esencia y empiezo a observar cómo la esencia justo empieza a llegar como una ligereza nueva que le permite ya no ver como este arco, sino más ver bien la plataforma. Ya desaparece la sensación de afuera y adentro para estar como dentro del todo, aunque tampoco es como adentro, más bien es como en ella, no sé, como ahí. A ver, aquí quiero que empiece a eliminar todos los condicionamientos genéticos que trae como antecedentes o como direccionales familiares y genéticas para vivir ciertas situaciones o con la madre o con el padre donde el sentimiento de rencor va generando en ella una forma de ir eliminando ella su propia voluntad y generando resistencia a todo. Entonces, como si ella tuviera resistencia al cambio, resistencia a hacer cosas nuevas, resistencia porque es la única forma que ella conoce para sobrevivir el estarse resistiendo. ¿Para qué?
para no sentir tan duro o tan de golpe o tan triste los fracasos. Fracasos en cualquier área de su vida que va generando a través de este rencor y este resentimiento. Quiero que lo empiece a trabajar. Vamos a empezar a trabajar todo lo que es el sistema circulatorio, sistema nervioso central, y vamos a seguir trabajando esta parte del sistema endocrino. Sí, su sangre se mueve para reafirmar al cuerpo los conductos de esencia en los cuales se puede mover. Es como si ella se está reconociendo a través de la sangre. Es con los pulmones con lo que invita a la célula como a refrescarse y energéticamente a recrear o a regestionar todos los pensamientos para liberarlos de las tensiones previas. Ujú, Es como si su mente empieza a vomitar muchísimas ideas, pues si no correctas o equivocadas, por lo menos no adaptables a su realidad, ujú. no en una sensación de no capaz, no, simplemente en absurdeces o en dimensiones pues irrelevantes, ¿no? Y por el contrario, observo que empieza a gestar nuevos pensamientos, que su mente está lista para crear nuevos campos en donde la asociación entre lo que quiere, desea, tiene, se vuelve mucho más amena o mucho más adaptable a decisiones más proactivas, en donde ella incluso puede empezar a figurar a través de la estrategia el paso uno, el paso 2 o el paso 3, siendo más atenta a esos resultados. Quiero que empiece a eliminar de su genética, de su ADN, la forma en que la célula, a ver, ¿cómo lo vemos? Haz de cuenta que su célula va activando respuestas internas, pero como reactivas. Reactivas en cuanto a lo que se puede hablar, en cuanto a lo que se puede decir, en cuanto a las repeticiones o a las secuencias que van viviendo ciertas situaciones. Por ejemplo, la mamá sintió que fue infeliz en cierta área de su vida con ciertas situaciones, ella siente que es infeliz en cierta área de su vida, relacionando de una forma directa o indirecta con las insatisfacciones, con los miedos, con los dolores y con las dudas de la misma madre. Esto se vuelve acciones reactivas en su campo, porque ella vive nada más en reacción y no siendo proactiva a su propia conducta, a su propia forma. Quiero que empiece a reparar todos los procesos celulares por medio del ADN, donde todos estos daños reactivos han causado en ella factores de vivir replicando la vida o de la abuela o de la tía o de la tía cercana o hasta de la tía que no conoce, para que ella pueda tener situaciones de insatisfacción constantes. Es una forma de replicarlo a través de su ADN. Sí, es como esta teoría, ¿no? De la validación del antepasado y el sucesor, en donde ella como la joven repite o gestiona o se obsesiona energéticamente con experiencias previas de su clan y es como ella el resultado de esas acciones. Entonces lo que está haciendo Ira es que ella está, y sobre todo más porque ella tiene una gran ventaja, al final ella puede asociar adecuadamente las funciones de la genética porque hasta cierta forma, y usando un juego de palabras, pues ese clan no necesariamente es de su trascendencia. Exactamente. Entonces ella libera de una forma sencilla las uniones que pudo haber arraigado del cuerpo a obligaciones que el cuerpo pudo haber tenido. Entonces es más sencillo para ella porque lo hace desde esa perspectiva primero, como separándose ligeramente del cuerpo, limpia el cuerpo, regresa y entiende que el cuerpo obviamente se gestó a través de una genética, pero que también vive en una libertad importante porque ya tiene esa oportunidad como de llevarlo o de transformarlo hacia donde su decisión le convenga. Fíjate, aquí quiero que empiece a liberarse de todos los factores contaminantes a través de la genética, porque ahí hay mucha forma de vivir rechazo. Entonces quiero que empiece a limpiar toda esa forma de los contaminantes a través del rechazo, pero fíjate, es una parte de vivir
los secretos, las obligaciones, los deberes, los silencios, como la parte del territorio. Por ejemplo, silencios a no contar, situaciones dramáticas que pueden estar relacionados con la magia, con la brujería, con la santería, con hay que eliminar todos estos secretos que vienen con incestos, abusos, violaciones, robos, asesinatos. Tenemos que eliminar todos estos secretos que vienen con votos de pobreza, obligaciones, sacrificios, entregas para empezar a eliminar todos estos contaminantes químicos que vienen primero por la sangre, segundo por el territorio, tercero por la adaptación a las respuestas del estrés de todos los organismos en los cambios de su entorno y cuarto, de los factores sociales que vienen a través de estrés, de conflictos, de dinámicas familiares disfuncionales que se van heredando y que se van viviendo como una obligación. Aquí sí hay una gran parte en la que su gestión energética cargaba cosas. Como te mencioné, ella habitó una existencia en la que el sufrimiento era parte de la parasitación que ella misma también gestaba, porque ella se había vuelto de alguna forma un parásito también. Entonces, ella puede poner delante de ella todas las sensaciones adquiridas por un sinfín de formas de experiencia, con cuerpo o sin cuerpo, pero que al final se habían adaptado a esta realidad de Alina. Entonces ella limpia todo eso que pues tú mencionas como toxicidad, que yo observo como zonas sobrantes o restantes, como si la pones en una línea y todo lo que sobra, que no es la línea recta, es lo que ella está eliminando como para emparejarse a la vida, como para Ujú, estar más en sintonía con lo que es ella, más en sintonía con lo que es el cuerpo, más en sintonía con lo que son sus sensaciones y no tanto con las posibilidades de lo ya vivido, porque al final es eso también, mucho de lo que la ancla. ujú. Entonces ella suelta energéticamente los pesos del pasado, suelta energéticamente los pensamientos antiguos, las formas arcaicas, las costumbres negativas, rutinas no apropiadas. Entonces ella lo que está haciendo es liberar toda esa toxicidad y empieza a observar ya cómo su cuerpo pues se transforma, cómo cambia esta imagen energética del campo. Se observa ella como con una irradiación diferente, no tan obstruida, y la observo como más en pos de este trabajo. Ok, fíjate, aquí hay una forma muy interesante. Quiero que empiece a transformar los sistemas de creencias a través del victimismo, a través de la insatisfacción, porque la tienen atada a situaciones em, de cambio celular que van em, poniéndose como en contra, autosaboteándose ella, como en contra de su propia salud. Quiero que empiece a limpiar genéticamente todo lo que puede contribuir en esta forma de vivir programas, de vivir contaminantes, de vivir situaciones, de verse en pobreza, en insatisfacción, en lucha, en sufrimiento, en victimismo, en esta parte de no sentir que tiene todo el poder, toda la energía para hacerlo. Quiero que empiece a transformar toda esta dualidad extrema que ella vive, como el odio, el perdón, todas estas dualidades para que empiece a liberarse de esta situación de sobrepeso extremo que ella siente sentir y quiero que empiece a eliminar todos estos trastornos de personalidad múltiple que vive por la incapacidad de adaptarse a los cambios, por la incapacidad de vivir situaciones sociales cruciales de supervivencia a través de su bienestar, sino solamente en esta forma de vivir sin liberar, sin reemplazar programas que hay en el ambiente de múltiples personalidades para ella sobrevivir. Quiero que empiece a transformar todo esto.
es como ir a, como ella adentrarse a una parte de su psique en donde encuentra el chip de cambio que hay entre su realidad y las no realidades disociadas, Ujú. en donde ella encuentra también la percepción de lo que vendría siendo las creencias pesadas con sentido de la consecuencia, como el pecado, por ejemplo, y eso. Y también ahí en esa parte del sí que ella encuentra la libertad del amor, porque también está involucrada como en esa percepción, o al final su forma de amar también gestaba su anclaje. Entonces lo que hace es que entra a la psique para a través de los movimientos de su cuerpo, la sangre, la respiración, sus líquidos, empieza a cambiar y a transformar y a empujar la forma en la que esto se había como contenido. Cuando hace eso, Ira, observo cómo todas esas sensaciones recorren todo su cuerpo. Y hay una vibración importante porque al final la célula entiende, o sea, la Ujú. célula sabe del dolor, la célula sabe del rechazo, la célula sabe del amor también, la célula sabe de la aceptación también. Y al sentirlo todo, la célula gestiona su estado de paz, porque el cuerpo humano en una sensación libre siempre va a buscar su estado de paz, se autorregenera de forma automática y busca estar bien de forma autónoma. Entonces, eso es lo que hace su cuerpo, respira y empuja las sensaciones sobrantes para establecerse en ese estado de paz. Quiero que descubra, que reconozca, que reconstruya, que empiece ella a eliminar toda la forma en la que los votos, los compromisos, las obligaciones en todos los planos y en todos los tiempos la llevaban a desarrollarse y a vivirse en un factor de contaminación constante por estrés. Y quiero que libere de esta parte la forma en que la célula se estresa a partir de conectar, ya sea con espíritus desencarnados, con energías que generan algún tipo de proyección de trauma o de muerte. Quiero que empiece a eliminar todas estas programas de sufrimiento, todas estas formas de verse siempre atada a una conexión con algo o con alguien que al final siente en el inconsciente que no merece ni la felicidad, ni la gratitud, ni la fuerza. Quiero que libere todo este trabajo de materia orgánica, de materia inorgánica en todo su campo, equilibrando todos sus planos, todas sus fuerzas, minerales, vitaminas, proteínas, carbohidratos, lípidos, todo que empiece a generar una nueva estructura a partir de sus planos de existencia. Si das de cuenta que ella toma no solo la perspectiva de su característica de esencia, sino también toma los recuadros o retazos de lo que puede ser la pintura de su vida desde muchas otras circunstancias, tanto del cuerpo, de la emoción, de la mente, incluso hay hasta perspectiva de sus herencias, o sea, pues al final ya es madre, ¿no? Ujú. Y dentro de esta misma herencia que ella pudo haber dejado, ella concreta la aceptación del cuerpo de su madre, su cuerpo como madre y el cuerpo de sus posibles madres hijas, o la relación que hay entre ella y sus hijas. Entonces, pinta como un trasfondo energético muchísimo muy diferente, Ira. Observo cómo sus paredes, sus compartimentos, su energía, la forma de sus transiciones, todo se percibe desde una ligereza distinta. Hay un amor importante que entra de ella hacia su cuerpo y ese amor le permite poco a poco a través de la práctica ir gestando estas decisiones trascendentales de cambio. Es como si ella al sentirse cómoda, al sentirse parte, al sentir que pertenece, al sentir que está dentro de la jerarquía de orden que le toca, ser hija, pero también ser madre, encuentra unas motivaciones intrínsecas de energía de potencia que hacen que su cuerpo empiece a revolucionarse, Ira. Observo que sus pulmones mejoran su calidad, sus latidos mejoran su calidad, su circulación mejora su calidad, su sistema nervioso mejora la calidad en la que se mueve, hasta su piel, la forma en la que su piel se muestra mejora también su calidad. Entonces observo
cambios importantes en la forma en la que ella se muestra. Ahora, quiero que empiece a transformar la forma en que su caudal energético va creando senderos cuánticos a lo largo de su vida, a lo largo de su historia, a lo largo de su experiencia. Estos senderos cuánticos que van bifurcando la forma en la que se van comunicando cada neurona, cada telómero, cada parte de su ADN, donde esta información cuántica lleva procesos que empiezan a transmitir el equilibrio y a transformar el desequilibrio que pudo haber tenido en cualquier parte de su cuerpo, en cualquier parte de su sistema. Y lo primero que quiero que haga es que deje de alimentar cualquier tipo de energía que no pertenezca a ella. Y quiero que empiece a generar mecanismos de acción progresiva para limpiar todo su campo, toda su estructura y toda su fuerza. ¿Qué pasó? Ok, entonces vamos, se fue la luz. Entonces vamos a hacer ese trabajo, vamos a respirar nosotros. Ya regresó. Ok, vamos a hacer este trabajo nosotros. Entonces vamos a respirar, Alina, y vamos a ir, empezar mientras llega Nicolás otra vez, que se le fue la luz. Entonces vamos a respirar. ¿Qué pasó, Nico? ¿Se fue ¿Se la fue luz? Sí. Ok, muy bien. Entonces, todavía no regresa. Muy bien. Entonces, Alina, vamos a respirar y vamos a... Ya estás, Nico, ya te veo. Ya. Entonces, vamos a respirar y vamos a generar una nueva forma de creación de comunicación energética dentro de todo tu campo, dentro de tu estructura espiritual, donde empiezas a sentir la pulsación y la intensidad donde empiezas a vivir una comunicación biológica, molecular, celular, donde empiezas a fortalecer los senderos de comunicación y donde cada nueva bifurcación genera nuevas formas de comunicación de tu propio cuerpo, de tu propia estructura. Dime, Nico, ¿qué hace? Es como lo que mencionabas en el último comando, Ira. Es Sí, como si crece el caudal energético y hace que toda su esencia se bañe de una nueva energía importante. ok. Quiero que empieces a entender, a sentir, Alina, todos tus campos de fuerza, pero no tus campos de fuerza como en una como en un campo de fuerza, no sé, limitante, sino que al contrario, quiero que empieces a sentir esta forma invisible, extendida, donde tu campo oscila, donde tu campo crece, donde tu campo se extiende, donde este electromagnetismo se hace cada vez mucho más fuerte, mucho más amplio, donde no hay tensiones entrelazadas, donde los programas de espacio, de limitación, de insatisfacción quedan completamente reducidos para que tu energía empiece
a emplearse, a manifestarse y a generar una nueva forma energética de comunicarte con tus familiares, con tu trabajo, con tu estructura de vida. Dime, Nico. No, te digo. Ella cambia la relación que hay entre su voz, entre su escucha, entre su visión. O sea, hay mucho aquí de las sensaciones de los sentidos, pero también los sentidos energéticos. Y observo que hay más amplitud a la hora de su entendimiento, de su intuición, de su imaginación, de su visión, una creatividad más importante. Es como si su lenguaje interno hubiera cambiado. Ok. Te voy a hacer unas preguntas y me respondes. Estos sentimientos donde ella se sentía muy alterada, con mucha rabia, em, ¿cómo lo ves ahora? Igual. Provenían del rechazo que había entre el cuerpo y la esencia, pero eso ya no existe. O sea, esas sensaciones deberían ir cambiando poco a poco. Esa sensación de sentir poca paciencia con sus hijas, pero también con la pareja. Hay tiempos en que se siente que está muy bien, hay tiempos en que siente que no se soporta ni ella ni a nadie más en la vida. ¿Cómo ves esa situación? Yo siento que, o sea, percibo que todo eso cambia, Ira, porque al hacerse la unión y establecerse con mayor comodidad en el cuerpo, ya no hay como un doble eco que la hacía como alterarse, sino más bien ya está pues mejor establecida. Esta situación de sentir que su vida, su relación, su estructura familiar, su pareja, todo, tiene que ser una constante lucha, una constante forzar ciertas situaciones. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Lo ves así? ¿Lo ves distinto? No, o sea, ¿Cambia? ¿Cómo lo ves? cambió completamente porque si era así como ella lo sentía, pues al final ella inconscientemente sabía que forzaba una vida que a lo mejor no había sido creada para ella, pero que ahora a través de esta aceptación del cuerpo y del espíritu y pues el ensamble correcto que hizo con la gestación de la madre, todas esas sensaciones se cambian porque pues ahora ella reconoce su vida, acepta su vida y ama su vida. Esa sensación de que tiene planes, que tiene sueños, que tiene cosas, ilusiones, cosas que tiene por hacer, pero que al final las trunca, no las hace. Esta forma de autosaboteo sigue presente en ella, ¿no? ¿Cómo la ves? Yo observo que esa forma de saboteo ya cambia a la aceptación del cuerpo, sin embargo también observo que elimina todas esas perspectivas y todos esos planes para a partir de esta nueva sensación empezar a crear los nuevos. Esta forma de sentir que estaba para todos menos para ella, ¿cómo la ves ahora? Cambia, Ira, porque a la hora de sentir su cuerpo, ella sabe que aun cuando ella quiera negarse, ella está primero, y las sensaciones que su cuerpo le evocan le invitan a observarse primero y no tiene que ver con una sensación de prioridad, tiene que ver con una jerarquía de energía. Ella es la que se levanta en su cuerpo, entonces ella es la que pone atención a ella y después coloca su atención en lo que mejor le convenga. A ver, esa sensación de sentir que no tiene confianza en ella misma, que se siente triste, que siente que está muy en contacto con la pobreza, con los celos, con las rabias, con la impotencia, todo eso, ¿cómo lo ves ahora? Observo que también estos eran recuerdos de sus existencias pasadas. Es como si al final, al no sentía el cuerpo de ella, vivía en experiencias antiguas, y había vivido experiencias muy dramáticas, de amores así no correspondidos o de amores rechazados. Entonces, todos esos recuerdos, todas esas sensaciones de otros momentos que de alguna forma disfurcaban la forma en la que ella sentía su realidad actual, se eliminan también, Ira. O sea, ella ya no tendría por qué hacer esas asociaciones. Si las vuelve a hacer es porque las hace bajo su propio autosometimiento, porque en realidad el cuerpo no las tiene. Esa sensación de sentir problemas en sus ovarios, en sus senos, nódulos, ¿cómo lo ves? ¿Están ahí, no están ahí? ¿Cómo se están transformando? ¿No se transformaron? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo las ves? Observo que eran vicios energéticos referentes a esta como percepción de la madre ausente. Ah, ok. Entonces, observo que al cambiar toda esa percepción, Ira,
el cuerpo ya no produce estas energías y observo cómo las posibles que hayan estado ya producidas empiezan a perder calidad de hidratación y alimentación. Es como si poco a poco el mismo cuerpo va rechazando esas sensaciones, em, que se van a ir desechando con el paso del tiempo, pues. Esta parte de ya sentir su almita completamente activada con su espíritu, con su esencia, con todo lo que ella implica, ¿qué diferencias ves en que ahora está mucho más activada, mucho más presente en su cuerpo, en su vida, que antes? Pues lo primero es que observo que su mente está cambiando la forma en la que sus pensamientos se producen. Observo que su cerebro está cambiando la forma en la que manda las indicaciones hacia el cuerpo. Observo que el cuerpo se siente adaptado a su energía. Hay mucha sensación de conexión y estabilidad. Hay mucha sensación de pertenencia que antes no existía. Hay mucha sensación de apertura de mente, de cambios en los procesos. Entonces es algo como con lo que ella va a tener que estar como poco a poco practicando hasta hacerse de ella de estas sensaciones a nivel físico, que ella las pueda percibir de una forma palpable. Y tiene que ver con eso, con la práctica, con su deseo de sentirse bien, con una forma de levantarse y pensar diferente. Esta forma de equilibrar su energía femenina y su energía masculina, ¿cómo la ves? No, yo la veo muy femenina en este momento. O sea, no es que vaya hasta la otra radical y no haya nada de masculinidad, porque al final también la mujer requiere ciertos aspectos de la masculinidad, pero ya la veo muy femenina. O sea, su energía ha cambiado bastante, su cuerpo se ve diferente, se adaptó a la forma de la mujer. La observo energéticamente muy, muy radiante, con cabellos largos, con sensaciones bastante femeninas. ¿Por qué dice que tiene miedo? Vamos a ver aquí en este punto. ¿Por qué tiene miedo a ir a su casa de Rumanía? ¿Qué es lo que siente que esa casa, pues no sé, energéticamente le provoca, le cuestiona? Es más allá de la casa, Ira, es la sensación de la otra vida, es la Ah, sensación del pasado. En estas zonas de Rumanía es donde ella, hay una historia sobre ella, no sé si ella la conoce o no, pero es la historia de una mujer que quedó esperándose dentro de un espacio y que se observaba que se mostraba por entre las ventanas, esperando a que regresara su amor o algo por el estilo, y ella muere y sigue asomándose por las ventanas. Es una historia como de una doncella perdida, un fantasma, algo así. Es esa agonía de esa existencia la que la hace rechazar el territorio, pero de alguna forma esa aceptación ya cambió. ya no está. Yo observo que ella podría regresar. Sí, ya no está, ¿no? Ya se No, ya no quitó todo está. esto. Ok. Ujú. Esta de ver cómo va su abundancia, sus propias capacidades, cómo los ves, están empezando a metabolizarse, a activarse, ¿cómo ves? Sí, están empezando a cambiar en potencias, están regulando, se están haciendo pruebas su cuerpo energético de cómo hacer esas trascendencias y poco a poco llevarlas a prueba al estado físico. ¿Cómo ves su útero y sus senos ahora que hicimos esta sesión? Yo observo que las partes ya promovidas se encuentran ahí, em, pero ya no sé si ya no están alimentándose ni hidratándose, están como en una decadencia. ¿Cómo? O sea, lo ya afectado se está eliminando. Ah, ok, muy bien, muy bien. Entonces vamos a regresar aquí y ahora, en este momento presente. Regresa, desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos, regresas donde estás, aquí, presente en tu vida. Nico, ¿cómo te fue? Bien, Ira. Alina, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? Sí, ya creo que está, ¿no? Sí. Alina, ¿sentiste algo durante la sesión? Sí, me sentí muy identificada con todo. Ajá, En los ojos también, no sé, como algo que salía algo, no sé, en la ajá. cabeza, en los pies y así en todo el cuerpo, también aquí en el pecho.
Sí, pero ahora me siento muy tranquila. muy bien. Vamos a esperar que metabolices, vamos a que duermas mucho, que comas rico y empieces a sentir esta metabolización, porque ahora sí ya estás completitita tú, en toda tu esencia, toda tu presencia, toda tú. Alina, ¿tú vas a permitir que esta sesión sea pública? Sí, ¿Sí? sin Ok, problema. sin Sí, problema. tal cual. Tal Sí, cual. Muy bien. sí. Entonces, vamos a pedirles a todos, por favor, que entren a nuestra página web www.irasemahipnosis.com. Ahí van a encontrar todos los productos que nosotros estamos ofreciendo, todas nuestras redes sociales, para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, por favor. Y también nos pueden escribir a info@irasemahipnosis.com o al WhatsApp más 52 479 204 4973. Entonces vamos a cortar aquí la grabación y nos quedamos para dudas. Bye.